Quiero que pasemos a escuchar los testimonios de gente que literalmente fueron abandonados por alguien que los tenía que cuidar. No era una persona física, sino una institución. IOMA es la gran obra social de la provincia de Buenos Aires. Debe ser, después del PAMI, uno de los presupuestos más altos en materia de salud que hay en la Argentina. Sin embargo, en los últimos años, las denuncias de los particulares hablan sistemáticamente de una especie de lógica perversa por la cual, a través de demoras burocráticas, se iba subejecutando, se iba ajustando, se evitaba gastar plata. El problema es que detrás de esas demoras burocráticas había gente en la cual le iba la vida. Gabriela, ¿por qué hay tantos casos conocidos como víctimas del abandono de IOMA? ¿Qué es lo que está pasando? Hay mucha burocracia en IOMA y se van sumando muertes a una lista interminable. Ella es María Luján, 15 años, falleció por el abandono de IOMA. Ella es Sofi, una bebota hermosa, falleció por el abandono de IOMA. Él es Dylan, un bebote hermoso de 2 añitos, falleció por el abandono de IOMA. IOMA me mata. Me enferma, no me mata porque yo lucho, porque la voy a seguir luchando, pero me enferma. Entonces yo no me voy a cansar de nunca de denunciar el abandono de IOMA. Este año murieron 21 personas por IOMA. La consecuencia de achicar en el Estado son pérdidas de fuentes laborales. La consecuencia de achicar en una obra social pública como esta, muy importante, que tiene 2 millones de beneficiarios, es la muerte de esos beneficiarios porque no reciben la atención en tiempo y forma. Empiezan a jugar con la vida de las personas, a demorar para que el paciente se muera. Inclusive en Facebook hay una página que se llama Amparos, Denuncias contra IOMA, que es un montón de gente que no tiene tratamiento oncológico, no tiene gente trasplantada como yo, que no le dan la medicación. Yo creo que acá hay un negocio redondo, digamos, que consiste en que se muera el paciente. Vos tenés un paciente que por ahí tiene un tratamiento que son 250.000, 300.000 pesos todos los meses para que pueda vivir. El tipo se muere y vos ya no le tenés que seguir dando ese tratamiento. Imagínate que en un año 300.000 pesos son 3.600.000. ¿Qué le pasó a tu familiar, a Gabriela? Gabriela era una chica saludable, era una chica joven de 46 años. Ella era docente, era maestra de inglés en las escuelas de Fiorito. Empezó por un golpe que recibió, aparentemente se le despertó un cáncer en la médula ósea. Y bueno, empezamos a luchar con la obra social. La primera etapa, Gabriela, la medicación se la dieron porque no era tan cara. Después, ya cuando Gabriela empezó a tener las recaídas y la doctora oncóloga de Gabriela empezó a pedir por favor con urgencia medicamentos que eran más costosos, que en ese momento, hasta estoy hablando de hace 1 año y medio atrás, salían 200.000 pesos cada dosis y ella necesitaba 6 para poder hacer su quimioterapia. IOMA directamente te decía tratamiento rechazado. Gabriela, por desgracia, le llegó el cáncer hasta el cerebro por falta de medicación, porque ya directamente a lo último ya no le daban nada, ni siquiera la morfina para el dolor le daban. Lo que Gabriela sufrió es impresionante. Es impresionante. Tengo una insuficiencia renal crónica, producto por una esclerosis focal segmentaria, que es una enfermedad inmunológica, por lo que me tuve que hacer diálisis. ¿Las demoras en las prestaciones de IOMA te fueron complicando tu estado de salud? Aproximadamente tardaban 45 días, ahora están tardando, ya hace 5 meses que no me dan. 5 meses que no me están dando el tratamiento. ¿No te lo dan el tratamiento? No. ¿Y qué explicación te dan? No hay ninguna explicación. Cada vez que Leonardo le niegan los medicamentos, Leonardo llega al borde de la muerte y en ese momento es atendido por guardia. La Fundación Favaloro está haciendo unos esfuerzos enormes para poder cumplirle a Leonardo, pero el IOMA no da respuestas. Yo tengo un cáncer temprano en la médula que se llama síndrome mieloproliferativo crónico. Me empiezan a hacer análisis, de los cuales IOMA no se hizo cargo de casi ninguno, hasta que me internaron, me derivaron al sanatorio Güemes, me internaron 10 días, porque IOMA no me quería dar el medicamento, que es el medicamento que yo tengo de tomar de por vida, porque esta es una enfermedad crónica. Yo empecé tomando 6 pastillas por día, me la bajaron a 4, me la bajaron a 3
y ahora me la bajaron a 2. ¿Por qué te bajan la dosis? Por el retraso que tiene IOMA. Si bien la patología de mi hijo era muy agresiva y estaba muy avanzada al descubrirla, él probablemente iba a llegar a un trasplante de médula, pero antes teníamos que agotar todas las instancias de tratamientos con quimioterapia. Y estaba encaminado ese tratamiento, porque si mi hijo llegó en diciembre a tener 0 blastos, era porque estaba resultando. Ahora, al retrasarse las medicaciones, eso como consecuencia fue un decaimiento en la enfermedad. Y bueno, al negarte las medicaciones, obviamente, a mi hijo no lo mató la leucemia, lo mató IOMA. Tu papá en un momento se enfermó y tenía la cobertura de IOMA. ¿De qué se enfermó? ¿Qué pasó? Lo diagnosticaron en febrero del 2017 con mieloma múltiple, que es una enfermedad de cáncer en la sangre, en la médula. ¿A tu papá le complicó la salud estas demoras que generó IOMA? A mi papá, exactamente, mi papá muere en consecuencia de esto, de la demora en las 2 veces que nos tuvieron que entregar medicación. ¿Y la medicación llegó al final? ¿Cuándo llegó? La medicación llegó un día después que murió. ¿Qué te genera todo esto que hace IOMA? Sufro cuando sé que tengo que ir a IOMA. Lo padezco. Mariano murió porque lo mató IOMA. Yo quiero que se entienda la gravedad del nivel de violencia institucional que sufrimos estos 4 años. Acá se llevó vidas, costaron vidas. Mi médico no lo puede creer. Después vendrá la discusión de la gente que se quiera ir a los tribunales a reclamar por estas muertes, pero hay una lógica que tiene que ver con la economía. Cuando muchas veces uno escucha las discusiones sobre hay que ajustar, hay que achicar el déficit, de por dónde se empieza el recorte, uno muchas veces no tiene en cuenta que se arranca por esta discusión que parece abstracta y después se va bajando hasta la gente concreta. Y entonces, cuando en un momento dado, ya por mediados de 2018, el gobierno de Mauricio Macri va al Fondo Monetario Internacional y tiene que arrancar un ajuste drástico de la economía, elige arrancar cortando los presupuestos. Claro, nadie iba a decir que iban a cortar y recortar presupuestos en prestaciones de salud. Eso no se dice. Entonces, lo que hacen es decir, no, vamos a mantener las partidas para la salud. Y ahí empiezan los miles de trucos y truquitos para ver cómo esa plata se hace rendir de otra manera. Una es congelar o aumentar las partidas menos que la inflación y así formalmente dicen, bueno, aumentamos el presupuesto de salud, pero cuando uno le descuenta la inflación le fue comiendo buena parte del presupuesto destinado a cada una de las dependencias. La otra es la burocracia. Ha habido en estos años cantidad de denuncias, algunas en el PAMI, pero sobre todo en IOMA, de cómo se utiliza la burocracia como manera de gambetear a los tipos que padecen enfermedades que los hacen requerir medicamentos y tratamientos caros. Entonces, ¿qué empieza? Le falta tal papel, señora, le falta tal autorización, señor, le falta tal firma, van pasando los días, pero esto que se escuda detrás de la burocracia es de una crueldad que después, al final del camino, nos encontramos con estos testimonios. Los testimonios de la gente, esta gente que por lo menos tuvo acceso a una entrevista en un medio de comunicación, pero hay miles y miles de personas que no tienen acceso a un medio de comunicación, que nadie les da pelota, que nadie los escucha y que tienen que ir a peregrinar de mostrador en mostrador, o porque si van a la justicia a reclamar que no les dan el medicamento, la justicia también se va a tomar tu tiempo y se topan con 2 burocracias, de un lado la burocracia de IOMA y del otro lado la burocracia de la justicia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de IOMA? Hablamos de una obra social que atiende al personal estatal de la provincia de Buenos Aires, vale decir, a todos los empleados provinciales, los policías, los maestros, la gente del servicio penitenciario, los empleados públicos, toda la gente de la provincia. Y recién aquí María Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, me contaba que IOMA tiene más de 2 millones de afiliados. Así es. O sea, estamos hablando de mucha gente. Sí, claramente es mucha gente. Se dispensan medicamentos, más de 700.000 recetas en ambulatorio con las coberturas. Y en este último tiempo lo que también ha sucedido es que como es prescripción por DCI o nombre genérico y un monto fijo, lo que ha sucedido con lo que es ambulatorio es que las coberturas las han planchado, por esto que vos decías,
de manera tal de recortar el presupuesto. O sea, Pero- si uno tiene la mala suerte de tener una enfermedad grave y necesitar un medicamento caro, la burocracia te la va a complicar. Claro, los medicamentos de alto costo están en el plan MEPES, que es un plan especial, o sea, si un afiliado del Instituto de Obra Médica Asistencial de la provincia tiene la desgracia de tener una enfermedad de lo que se llama de baja incidencia, pero de alto costo o alto precio el medicamento, tiene que hacer un trámite muchas veces en la delegación local, porque bueno, Un trámite especial. un trámite especial y... Igual ahí detengámonos un poquito, porque nadie elige tener un cáncer. Digo, nadie elige que en otra época de la Argentina haya habido estafas con medicamentos, haya habido una mafia de los medicamentos que dibujaba enfermos de cáncer para cobrar prestaciones caras. No quiere decir que hayan entrado de sospecha y tengan por qué estar en estado de No, acá- sospecha cada persona que se enferma de cáncer, de HIV, de... No, acá de estamos cualquier hablando enfermedad de grave, afiliados ¿no? concretos, o sea, claramente primero tiene que ser afiliado, como vos decías, un docente, policía, o sea, los Está la gente, está la cara. el de empleado gente. público de las diferentes, estado provincial o municipal también, porque convengamos que territorialmente esos 2 millones y pico de afiliados están distribuidos desde Carmen de Patagones hasta San Nicolás, desde Trenquelauquen al conurbano. Esto es, digamos, la provincia de Buenos Aires con esa territorialidad. Ahora, tiene que ir a hacer el trámite y antes de ir a la farmacia con la receta del plan MEPES. Y nosotros lo vemos, O sea que es un plan especial. es un plan especial. Aquel que tiene un tipo de enfermedad que requiere medicamentos caros, lo pasan a un lugar especial. Son de patologías especiales ¿Y ahí y la se atención llama es mejor? plan MEPES. ¿La atención es mejor? Lo que nos cuentan los pacientes cuando después consiguen la autorización, recién ahí le emiten las recetas, vienen a la farmacia, ¿sí? Casi 4.000 farmacias de toda la provincia atienden IOMA y nosotros cargamos o hacemos la solicitud en la página de IOMA y aproximadamente tarda una semana. Bueno, en esa semana nosotros tenemos a los pacientes a la mañana, a la tarde y a la noche llamándonos o viniendo. Llegó el medicamento. Exactamente, y contándonos que hacía más de un mes, o de 2 meses, o de 3 meses que estaban intentando la aprobación de ese trámite. Yo, Rolando, Así que lo ustedes son el creo- mostrador intermedio en la práctica. nosotros somos la cara visible y realmente se te parte el corazón porque no sabes qué decirle, porque claro, una persona que está, a ver, que tiene una patología que es muy sensible, donde se le va la vida y que claramente si el medicamento no llega en forma oportuna, no sirve, porque si vos no inicias una quimioterapia, dependiendo del nivel o del grado, digamos, de avance que tiene en el momento oportuno, claramente después se paga con la vida acá, porque estamos hablando de Disculpame, te voy a patologías... preguntar cosas por ahí Sí. pavotas, pero para vos, pero yo no sé, ¿el medicamento de la quimioterapia lo tiene que llevar al paciente al lugar donde se lo aplican? Depende, hay medicamentos que se aplican en ambulatorio, así que cuando llega lo aplicamos en la farmacia directamente, o si, digamos, tiene que hacer sesiones de quimio, ya tiene el turno, tiene que llevarlo al sanatorio o al hospital a donde le vayan a hacer el tratamiento. O sea, eso va a depender, o también a veces están comprimidos. Ahora, un paciente ¿sí? que necesita quimioterapia, el reloj le corre. Y si Exactamente. no le corre, la angustia le corre. Y en cualquier caso, tenés que respetárselo, me parece. Nosotros lo que escuchamos todo el tiempo es, digamos, y yo creo que tiene que ver mucho con la burocracia, porque no debería haber un problema de dinero, ¿sí? No debería haber un problema porque vos tenés más de 2 millones de afiliados. En lo que es ambulatorio, el gasto por paciente es de 247 pesos, medido al mes de septiembre. O sea que no es un gasto excesivo el que tiene con la masa de recetas que O sea, son vos las decís que 700.000. si uno promedia todo lo que gasta IOMA Sí. en En ambulatorio, en todo lo que gastan medicamentos. ambulatorios, 247 pesos por persona. Sí, o sea- Seguramente le aportan mucho más. Exactamente. Y además, ese dinero que entra a la Tesorería General de la provincia cuando el afiliado le pagan el sueldo. O sea, el docente cobra todos los meses, el policía cobra todos los No meses. es que hay morosidad. Exactamente, Se el lo país debe- se toma. Lo que sí nosotros notamos, porque también estuvieron atrasados los pagos y mucho, ahora logramos con el nuevo presidente de IOMA que por lo menos nos pague una buena parte de la deuda, pero desde el mes de agosto, ¿sí? Y esto es clarísimo, desde el 11 de agosto las PASOs empezaron a atrasar todos los pagos. Y A las nosotros- farmacias. A las farmacias en lo que es medicamentos O sea, pará, ambulatorios. Vamos un paso atrás. Sí. No le dan los medicamentos en tiempo y forma a los afiliados que tienen enfermedades graves.
Y cuando lo dan, después no se los pagan a ustedes los farmacéuticos. A nosotros, todo lo que es ambulatorio, 700.000 recetas, lo compra el farmacéutico. Bueno, recién ahora, la semana pasada, antes de las fiestas, hablando con 4 meses de atraso. Con el nuevo presidente de IOMA, nos hizo el giro del dinero, pero estuvimos reclamando. ¿Ustedes ya lo pagaron eso? Por supuesto, nosotros los O sea, lo pagaron a un precio y lo tienen que pagar 4 meses después con una inflación promedio del 4%. O sea que se comieron un 16% de depreciación. Mira, nosotros todo lo que es medicamentos ambulatorio lo compramos y lo pagamos a 15 días promedio. ¿Sí? Con lo cual, lo cobras y estás cobrando ahora 4 meses después. En este caso, el IOMA, y ahí claramente el dinero al afiliado se lo retuvieron. Y la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, que es quien es el que le debe girar las partidas correspondientes, porque ese dinero, si es del afiliado, tiene que ir al instituto para volcarlo. La plata lo cobraron, pero servicios de salud, no la usan. ¿Sí? O no la usan, o la Tesorería General de la Provincia derivó dinero para la campaña política. El hecho de que Eso vaya. lo desconozco. Claro, el hecho de que vaya a la Tesorería General, aclarémosle a la gente que es como la gran caja, una gran caja de la cual se gasta todo el dinero del funcionamiento de la provincia. Lo que está diciendo aquí la doctora es que la plata entró a la caja de la provincia de Buenos Aires y en lugar de pagarle a las farmacias y en lugar de dar una buena prestación a los afiliados, ese dinero se utilizó para otra cosa. Claro, eran tiempos de campaña. Son tiempos de déficit fiscal también, porque la provincia tiene una de las mayores deudas promedio de la Argentina, o sea que se utilizó para otra cosa. Pero había gente concreta que la estaba pasando mal. Por un lado, los medicamentos ambulatorios, que si vos no lo podés reponer, no le podés dar un buen servicio al afiliado que viene. Y por el otro lado, los medicamentos de alto costo, que la deuda que tienen con los laboratorios, porque los de alto costo el IOMA lo compra y se los paga directamente a los laboratorios, porque la farmacia sería imposible de poder aguantar meses, una deuda de más de 3.000 millones de pesos de medicamentos, o sea que le deben todo este año y parte del año anterior. Esto es así, entonces por un lado no le pagan a los prestadores, entonces yo lo que creo que con este plan MEPES hay mucho, digamos, de decisión y de burocracia, porque hoy está todo tecnificado, ¿sí? Claramente un paciente... Si quisieran lo podrían saber. Un paciente, y nosotros lo hemos hecho para PAMI también, la farmacia le puede escanear la documentación, si tiene un cáncer, la biopsia, la historia clínica, el pedido de medicación del paciente. Claro, y no eso, es que hay un expediente que tiene que ir de un lugar al otro, hoy por hoy la se gente escanea y se manda. Hoy va a IOMA y debería ser así, porque hay mecanismos de tecnología. Vos no podés tener un paciente... Entonces, si no lo hacen, ¿es ineficiencia o es decisión de pisar la plata y utilizarla para otra cosa? Mira, yo creo que hay de las dos cosas, porque hay cuestiones que no eran de plata, que tampoco salieron. Yo creo que hubo una falta de gestión importante y una falta de sensibilidad, porque claro, la cara con el paciente lo damos los prestadores, ¿sí? Entonces, desde una oficina en La Plata... Y el insulto se lo comen ustedes. Si vos no tenés sensibilidad desde una oficina en La Plata, no sentís al paciente que viene todo el tiempo a la farmacia. Te vuelvo a decir, nosotros, cuando ya llega la receta, el paciente está desesperado, encima tenemos que pedir el medicamento en la página de IOMA, después tiene que llegar, no tarda más de una semana. Pero lo que estamos escuchando permanentemente, y esos casos, bueno, también lo relatan, es que los pacientes, para llegar a esa autorización, ¿sí?, tienen una serie de circuitos burocráticos que yo creo que eso no puede estar pasando un paciente, porque generalmente viene, algún familiar, ¿sí? Es muy raro que venga, salvo que sea un estadio inicial, pero es muy raro que venga el paciente porque ya tiene, todo lo que tiene que hacer. Pero el impacto para el familiar es el mismo. Es el mismo. Él tiene que dejar de laburar, tiene que perderse horas y venir, vuelta. Y muchas veces cuando no tiene solución en la delegación local, viajan a La Plata. Yo en estos últimos años para atrás nunca vi... La provincia de Buenos Aires. Tiene que viajar de Puan a La Plata. Bueno, el costo, ¿sí? Entonces yo nunca vi tanta gente, el año pasado, el año anterior, reclamando en La Plata las autorizaciones de las prestaciones. Esto me parece... Aprovecho que te tengo acá. ¿Por qué los medicamentos subieron tanto? Porque digo, si uno saca, subieron más que el dólar, subieron más que la inflación. ¿Por qué subieron tanto? Y ahora los mismos laboratorios accedieron a congelar los medicamentos hasta febrero y una rebaja del 8-9%. Sí, a ver, en el primer semestre del año venían subiendo con la inflación,
¿sí? Punto más, punto menos. El pico más importante se dio en el mes de agosto. Ese 12 de agosto, después de las PASO, fue realmente complicado. Para lo que eran las farmacias, muchas veces no teníamos reposición, tuvimos que estar llamando desde las entidades para que nos garanticen el abastecimiento, porque la realidad es que no se sabía a dónde terminaba ese dólar con, digamos... Sí, que saltó a 60 y pico. Claro, ese lunes 12 fue un lunes, que por lo menos nosotros no lo vamos a olvidar, porque para el tema medicamentos fue muy, pero muy crítico, y para el tema insumos médicos también. Los principios activos de los medicamentos, digamos, no se fabrican en Argentina, a pesar de que sí hay elaboración nacional. Y, o sea que la materia prima es importada. La materia prima es importada, los aluminios de los blister son importados, pero yo lo que creo que me parece que en esos días fue, no saber a dónde se terminaba con esto, y claramente si vos tenés materias primas que compraste, o que supuestamente compraste un dólar de 40 y se fue a 60, eso tiene un impacto. Después siguió subiendo, ¿sí? Porque la inflación, y en octubre hubo otro pico, y de hecho claramente subió por encima de la inflación, por eso ahora la primera medida fue pedirles a los laboratorios, que son los formadores de precios... ¿Habían hecho un colchón? Y subieron un poco por encima de la inflación, con lo cual ahora es el 8% en forma inmediata, que ya se aplicó en el mes de diciembre. ¿Ya les llegaron a ustedes las listas con la rebaja? A nosotros nos llegaron después del anuncio a las 24 horas y ya están aplicados. ¡Qué emoción! Una vez que rebajan los precios. Sí, Rolando, pero nosotros le estamos reclamando a los laboratorios, ¿sí? Ahora cuando termine el receso de fiestas, porque la farmacia que compró el medicamento... Claro, y lo pagó antes. Y lo pagamos, porque lo pagamos enseguida. Ahora lo tenés que vender a menos precio. Exactamente. Entonces nosotros ya le estamos reclamando a las 3 cámaras de laboratorio fabricantes que el resarcimiento de la farmacia por esa diferencia. Porque la farmacia, a ver, es una pyme, mini pyme. O sea, un desequilibrio del 8% le hace perder un montón de dinero, porque no tiene ese margen de rentabilidad. Entonces sí, además en un contexto en el cual cualquier dificultad financiera que tenés, no podés pasar por un banco porque te rompen la cabeza. Exactamente. Y nosotros financiamos no solo esto que te contaba de IOMA. Lo tenés que financiar con ahorro, Profe con giro, Salud, el PAMI, que también está atrasado, que ahora, bueno, esperamos que se recomponga. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando tanto a nivel nacional desde la Confederación Farmacéutica Argentina como de los colegios, sobre todo el colegio de la provincia, donde hubo recambio de autoridades con las nuevas autoridades para poder recomponer las coberturas que tenían los pacientes, para poder volver a la normalidad en los plazos de pago, porque si no se hace muy difícil darle un buen servicio. Y a mí me parece que la gente que tiene seguridad social tiene que ser atendida, y que el medicamento no puede esperar. No es como otro bien que vos podés decir, lo compro la semana que viene. Bueno, por algo en economía te enseñan que es la demanda inelástica. Exactamente. Se le puede poner cualquier precio que la gente... O sea, nadie viene con una receta si no pasó por un médico y no lo necesita. Nadie le gusta tomar medicamentos. Claro. A nadie le gusta tomar medicamentos, pero lamentablemente si tenés o que prevenir una enfermedad o una patología especial, y es de una sensibilidad importante. O sea, nosotros vemos la desesperación, tanto cuando no llega el medicamento para una enfermedad que es una enfermedad terminal, o tanto a un paciente cuando no le alcanza el dinero para poder acceder. ¿Cómo cuánto afectó a los jubilados las restricciones que hizo PAMI a los medicamentos? Hay una resolución del año 2016 que establece que si ese jubilado tiene una prepaga, no accede al subsidio de cobertura 100%. Nosotros en lo personal no estamos de acuerdo en eso, porque la prepaga a los jubilados se la pagan los hijos, ¿sí? O sea, claramente un jubilado con 14.500 pesos no puede acceder a una prepaga. Pero ¿qué pasa? Tiene la prepaga... Que además le cobran más caro a la gente de mayor edad. Exactamente, es terrible. Prácticamente el valor de la jubilación, no sé si te alcanza hoy, porque una persona que pasa los 65 años, el importe de la prepaga es altísimo. ¿Pero por qué los hijos le pagan una prepaga? Porque claramente no tienen lugares de atención, de internación, ¿sí? Dignas, o como la gente, porque han quebrado un montón de clínicas, porque el PAMI no les pagó, ¿sí? Entonces la mayoría tienen que ir al hospital público. ¿Qué funcionó? Ahí te hago un paréntesis y conectamos con lo primero. ¿Qué funcionó peor, IOMA o PAMI estos años?
En realidad, a ver, en tema... Te pregunta y Sí, sí. Es una... Yo creo que en todo lo que es medicamento hubo una gran burocracia y que, a ver, IOMA la verdad que creo que yo no recuerdo que haya tenido esta desidia, por decirlo elegantemente. Este nivel de crítica. Sí, ni siquiera, mira, yo en el 2001 no era dirigente de la Confederación, pero tenía mi farmacia, o tengo mi farmacia. Recién la había comprado, porque la compré en el año 99 y se cayó toda la seguridad social en el año 2001-2002. Claro. En el caso de IOMA, las autoridades del Colegio de Farmacéuticos junto con el IOMA hicieron un plan de emergencia y salieron andando. No se cortó nunca la prestación. Nunca, nunca, nunca. Entonces, poder se puede. Pero lo que pasa es que no hubo mesas de trabajo para favorecer o para mejorar Para el entender la servicio, emergencia. o para, exactamente, porque a mí me parece que cuando hay una emergencia todos los prestadores de salud, tanto los bioquímicos, los farmacéuticos, los médicos, siempre estamos dispuestos... No, y saben lo que va a pasar. a Porque no es poner- que esto es una tormenta que cayó del cielo. Si vos sabés que si va a haber un recorte presupuestario, va a haber una emergencia y va a haber gente que la va a pasar mal. Se pueden Si en establecer lugar de aligerar planes la de burocracia emergencia. la incrementás, Se pueden establecer planes de emergencia también, porque claramente me parece que para darle la prestación al afiliado y sobre todo en las patologías más sensibles, porque vos de repente un paracetamol, un ibuprofeno, un analgésico, un antiinflamatorio, lo podés acceder y lo podés comprar, pero en estas patologías especiales y esto que vimos en el informe, la gente no tiene manera. Estamos hablando de medicamentos de altísimo costo, prácticamente es el salario o muchas veces supera el salario de ese empleado público y como decíamos anteriormente, se te va la vida. Porque muchas veces como no la autorizan y no la autorizan, nos vienen a consultar cuál es el precio para poder comprar la primera dosis. claro, y mu- de pronto es un medicamento de 10.000, 12.000 pesos, ¿qué haces? Es la jubilación. 40.000, 50.000, 100.000 los ¿Cuánto? tratamientos, o sea, son... ¿Cuánto cuestan? Y depende digamos, de la patología, depende de... ¿50.000 una dosis? Sí, muchas veces sí, y más también.